Papá y mamá, feliz de estar aquí con todos ustedes que son asociadas de esta gran empresa llamada Comeva. Vamos a pasar un rato muy especial, muy interesante en este espacio online que esta organización ha preparado con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Mi nombre es Camilena Quintana, estudié Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana y tengo una especialización en Gerencia Social y Cooperación Internacional. Trabajo con chicos hace más de 15 años en todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas y culturales, pero hace más o menos 9 años empecé a hacer estudios mucho más profundos sobre los comportamientos que estas generaciones estaban teniendo. Empecé a notar de que estos chicos se comportaban de una manera muy diferente a nosotros. Y ahí es donde empiezo a apasionarme en este tema que tiene que ver con todo lo que es ética y ciudadanía digital. Gracias a toda esta experiencia anterior, tuve la fortuna de llegar al grupo organizacional UNE Telecomunicaciones, ahí pasé a Tigo UNE Telecomunicaciones y luego salté a Fundación EPM, que es Empresas Públicas de Medellín. Ahí tuve la fortuna, tuve el gozo de estar 6 años trabajando en su área de responsabilidad social y empresarial con todo el tema de TICs, y hace más o menos 6 años empecé con mi proyecto personal llamado Namastic, que tiene que ver con todos los valores o todas las emociones que hay detrás de cada ser humano cada vez que se conecta o cada vez que utiliza una herramienta digital. Entonces, el día de hoy vamos a tener un espacio muy importante, vamos a tener un espacio didáctico donde todos ustedes van a poder aprender. Les traigo mi conferencia Mi hijo en las redes, pautas de crianza en la era digital, donde yo les voy a estar dando información muy concisa y precisa sobre todas las situaciones, riesgos o cuidados que tenemos que tener cuando nos enfrentamos al manejo de las TIC con todo lo que tiene que ver con referencia a nuestros chiquitines. Ahora, usted se preguntará, no, pero pues Camilena, ¿qué tiene que ver esto de una u otra manera con el nombre tuyo o de tu organización? Soy una convencida total de que la tecnología no es nada sin el ser humano que está detrás de ella. Esa frase me la robé de Steve Jobs porque pienso totalmente que estas herramientas tecnológicas pueden cambiar el mundo siempre y cuando seamos seres humanos responsables, compasivos, solidarios y empáticos que le den el determinado uso que estas herramientas pueden generar. ¿Listo? Entonces, a veces he notado que a las personas les cuesta un poco entender, hola, ¿por qué estos chicos o por qué nuestros hijos son como tan diferentes a nosotros? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto integrarnos, comunicarnos o lograr entender la percepción que ellos tienen? Porque venimos de eras totalmente diferentes. Les voy a contar rápidamente cada era o cada generación en qué se enfoca para que usted pueda tener un poquito más de idea sobre lo que estoy hablando. Le voy a hablar de los nativos digitales. ¿Quiénes son los nativos digitales? Son mis chiquitines, somos los seres que yo me levanto todos los días a hacer este trabajo con tanto amor. Son los seres humanos que nacen de los 90, 95 hacia acá. Y estos chiquitines o estos adolescentes, niños o niñas, tienen unas características muy diferentes a nosotros. La primera característica que tiene un nativo digital o que lo define es su cerebro multitask o multitareas, entre comillas, papá y mamá. Hola, Camilena, pero ¿por qué entre comillas? Porque resulta que ese cuento de que el cerebro puede hacer varias cosas al mismo tiempo es mentiras. El cerebro no puede hacer diferentes cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa con nuestros chiquitos? Que ellos sí tienen la capacidad de hacer muchas cosas cambiando el rol constantemente. Me explico. Lo que dura un nativo digital en una tarea específica es de 17 a 29 segundos, no es más. Entonces, por eso es cuando usted llega de trabajar, usted ve que su chiquitín está hablando por teléfono, haciendo la tarea, estudiando para el parcial y oyendo música. Y entonces usted ahí se desespera y dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no presta atención? ¿Por qué no se concentra? Estos chiquitos sí lo pueden hacer. Pero hay un tema que es importante, papá y mamá, que tengamos en cuenta. A pesar de que ellos sí tienen la habilidad de poder hacer ese tipo de cosas con mucha facilidad, es una generación que está pasando por un tema llamado déficit de atención. Les cuesta mucho concentrarse en una sola cosa. Y a eso súmele que es una generación que es totalmente audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Es una generación que todo le entra por medio de imágenes y videos. Si usted un nativo digital me le enseña alguna lección, por ejemplo, en el colegio, y ese chico no tiene una imagen o una fotografía o una pieza audiovisual con qué encadenar ese concepto que usted le acaba de enseñar, va a ser muy difícil que él lo recuerde. Otra característica de nuestros nativos digitales que es preciosa, es una generación que es totalmente desprendida, todo lo comparten. Es más, comparten de más y por eso pues yo creo que estoy aquí el día de hoy por todas las implicaciones que ese tipo de características traen consigo. Es una generación que maneja lo que es identidad digital.
¿Qué quiere decir esto? Quien no tiene una red social no existe, no es nadie. Las redes sociales son su medio de comunicación por excelencia. Además de eso, es una generación que tiene pésima ortografía. No sé si a usted le ha pasado, papá y mamá, que ha visto los chiquitos cómo escriben, y eso se debe a que es una generación que practica poco la redacción. Entonces con eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque pues a pesar de que tienen grandes habilidades, también en esa parte pues estamos bastante deficientes. Ojo con lo que le voy a decir papá y mamá a continuación. Esta parte a mí personalmente me preocupa muchísimo, mucho y me entristece porque es la generación que más ha tenido que vivir divorcios en la historia. Quiere decir que es la generación que está caracterizada porque está creciendo con un papito o con una mamita. No están viviendo en familias donde está papá y mamá como tal, sino que viven en familias que tienen esta caracterización. Además, es una generación que sufre constantemente o tiene una tendencia fuerte, no estoy diciendo que todos los nativos lo sean, pero sí hay un tema complejo allí, y es con el tema de la ansiedad y de la depresión. Y eso está muy ligado a que es la generación que ha estado más permeada por la publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando usted y yo estábamos pequeños, no sé si a usted le pasaba, pero a mí sí me pasaba que cuando yo veía de pronto algún, no sé, algún producto que me gustaba, pues yo tenía que verlo en la televisión. Y para yo tenerlo que ver en la televisión, pues obviamente yo tenía que prender el televisor, ver el aviso y de esa manera pues ver ese artículo que yo quería. Hoy día nuestros chiquiticos con las redes sociales, las marcas los tienen bombardeados todo el tiempo con los productos que ellos quieren adquirir. Entonces aquí es muy importante que eso lo tengamos en cuenta y que usted le preste bastante atención pues a esa situación, ya que a veces pues ni siquiera es culpa del mismo menor porque están recibiendo estímulos publicitarios todo el tiempo. Es una generación que tiene tendencia a la egolatría y al narcisismo, todo gira en torno a mí. ¿Qué es un perfil en una red social? ¿De quién habla? ¿Qué es una selfie? Todo gira en torno al yo. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es una generación que es retadora, es una generación que no le tiene miedo a la aventura, es una generación desarraigada, entonces es una generación que, por ejemplo, ellos pueden viajar o pueden hacer un préstamo, pero no para comprarse una casa, sino que ellos hacen un préstamo es para irse a conocer Cafarnaú y la India porque quieren conocer antes de morirse. Muy diferente a usted y a mí, que por ejemplo uno pensaba en la universidad que uno tenía que hacer un préstamo para tener una casa, para poder viajar, pues estos chiquitines no piensan de esa manera y a mí eso me parece personalmente fabuloso. Pero tienen un tema en contraste y es que es una generación que funciona con gratificación inmediata y constante. Todo el tiempo lo que hacen tiene que tener el resultado ya y además de eso hay que estarlos vanagloriando todo el tiempo de que lo que están haciendo está bien. Y usted sabe que el mundo real no funciona así. Entonces esas son situaciones que tenemos que prestarle atención. Entonces esa es la primera parte, papá y mamá. Esos son nuestros nativos digitales o nuestros chiquitines. Creo o espero que haya visto alguna de las caracterizaciones que le acabo de decir en alguno de sus chiquitos. Ahora sigo con los inmigrantes digitales. ¿Quiénes son los inmigrantes digitales? Yo soy un inmigrante digital y me imagino que muchos de ustedes también son inmigrantes digitales. Somos los seres humanos que no nacimos en el boom de los 90, pero tuvimos que apropiarnos de la tecnología. Por ejemplo, yo trabajo en todo este tema tecnológico porque es mi quehacer diario. De pronto el papito o la mamita que me está viendo trabaja en un departamento de tecnologías o tiene que ver con nómina, porque ustedes saben que la tecnología está permeando todas las áreas de nuestro trabajo constantemente. Esto lo que quiere decir es que nos tocó apropiarnos de la tecnología, así no sea natural en nosotros. Me explico, ¿qué quiere decir natural? La tecnología es natural a quien nace, lo que quiere decir que para mis hijos esto no es tecnología. Esto es tecnología para usted y para mí porque cuando mi hijo nació esto ya existía, pero cuando yo nací esto no estaba, porque usted y yo venimos del Motorola negro, ¿se acuerda? Ese teléfono largo que pesaba, horrible, que usted se le dislocaba el hombro, prácticamente eso significa la tecnología lo es para quien nace antes que ella. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, tenemos las herramientas, tenemos cierta, por decir algo, no resistencia, sino que tenemos respeto por ella, aunque vale la pena resaltar que hay muchos inmigrantes que parecen nativos por el excelente uso que tienen de la herramienta. Ejemplos de ellos son Steve Jobs o Bill Gates. Entonces los inmigrantes digitales manejamos la tecnología, pero tenemos reserva hacia ella. Y el último grupo que son los analfabetas digitales o análogos digitales, que son los seres humanos que no manejan la tecnología, es más, tienen cierta aberración hacia ella y creen que la tecnología llegó a acabar con el mundo.
Entonces, si usted nota las caracterizaciones que yo le acabo de dar ahorita con los nativos, los inmigrantes y los analfabetas, tenemos características bastante contrarias. Quiero que haga un análisis. La gran mayoría de hogares colombianos, gracias a Dios, y el número nos está subiendo, está conformada por un número muy alto de padres y madres tendiendo al analfabetismo digital, educando a nativos digitales. Entonces, pues como usted verá, esto es un tema bastante complicado porque lo que está haciendo es que las familias se me desconecten, porque tienen características de vivencias muy opuestas y eso lo que está haciendo es creándome rupturas en las comunicaciones al interior de nuestros hogares. Aquí estoy mirando que varios de ustedes me están preguntando temas relacionados con el tema de las edades correctas o adecuadas para el uso del celular y para tener perfil en redes sociales. Esta es la pregunta del millón. Han existido muchas investigaciones, estudios a nivel mundial que están cansados de decirnos que los chicos no deben tener perfil en redes sociales antes de 13 años. Es más, si usted es un padre y una mamá juiciosa, usted lee los términos y condiciones, que es lo que nunca hacemos los papitos y las mamitas, que es leer los términos y condiciones que tienen las aplicaciones que bajan nuestros chiquitos, las redes sociales que utilizan, y usted allí, la red social, le va a explicar y le va a dar un derrotero de cuál es la edad que ellos, de una u otra manera, le recomiendan para que su hijo tenga un perfil en redes sociales. La edad adecuada, se lo repito papá y mamá y repita conmigo, para que mi hijo tenga perfil en redes sociales o mi hija es 13 años de edad. Antes de esa edad, ningún menor de edad, escuche, ninguno debería tener perfil en redes sociales. Esto no quiere decir que antes de 13 años mi hijo no tenga contacto con internet, no, no es eso. Lo que quiere decir es que antes de 13 años mi hijo no debe aparecer como un ciudadano digital, o mejor dicho, que tenga un perfil donde puedan ubicarlo, porque no tiene la edad. Empezando, los chiquitos saben que no tienen la edad. Entonces, cuando usted le abre un perfil a su hijo y él no tiene la edad, su hijo sabe de una u otra manera que está haciendo algo inadecuado porque sabe que está mintiendo. Entonces, si el día de mañana mi hijo me llega con una contraseña falsa o algo así, pues no soy yo quien para decirle, porque pues yo desde mis acciones le estoy indicando a él que eso está bien, mentir. Y lo que es más complejo, papá y mamá, si usted se pone a analizar el tema, esa acción tan sencilla como hacerme pasar por otra persona es un delito penal y se llama suplantación de identidad, porque la persona que está ahí sentada de 13 añitos o menos añitos, porque veo que los papás abren perfiles desde los 8 y 7 años, no tiene los 13 años o no corresponde a la persona que aparece en el perfil. Importantísimo, papá y mamá, veo a muchos papitos y mamitas felices sacando pecho porque su chico de 10, 12 añitos tiene WhatsApp. Si usted supiera la edad para tener WhatsApp, le daría un infarto, porque lo que recomienda WhatsApp para que un menor tenga la aplicación es 16 años. Y veo mucho que los papás se sienten orgullosos porque los chiquitines ya tienen un perfil en WhatsApp. Eso es peligrosísimo, empezando porque WhatsApp se está convirtiendo en la herramienta que más utilizan los pedófilos y pederastas para todo el tema de pornografía infantil en línea. Y ahorita más adelantico se lo voy a explicar. Entonces aquí es muy importante que cerremos este capítulo con esta información de la edad adecuada para nuestros chiquitines. Ahora, papá y mamá, vamos a hablar un poco sobre las conductas de riesgos o los cuidados que tenemos que tener cada vez que nuestros chiquitos se sientan en internet. Hay situaciones o hay delitos como tal que se pueden cometer en las redes, pero hay otras conductas que pueda que no sean delitos, pero igual son riesgosas y mi hijo puede estar bajo un peligro. Vamos a empezar con los retos. Los retos es un comportamiento que está cogiendo muchísimo auge actualmente en internet. No es una actividad que es de ahora, como muchos padres y madres piensan que los retos aparecieron con la ballena azul. Déjeme decirle que eso es totalmente falso. Los retos suicidas en internet existen más o menos desde el 2011, que fue que cogieron una fuerza muy fuerte. Lo que es la ballena azul o el tema del momo o el tema del ahorcado, esos son mutaciones de los diferentes retos. Porque hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones o comportamientos, porque estos retos llegan muchas veces a los perfiles o a los teléfonos de nuestros chiquitines sin que nosotros nos demos cuenta. Y allí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Philip Udikin, que fue el creador de la ballena azul, fue un chico de 22 años. Y lo que él decía, y pues yo estoy de acuerdo con él, muy a mi pesar, pero pienso que es cierto, era que estábamos en una sociedad que tenía doble moral.
porque él solo dice que de las 139 muertes a nivel mundial que fueron responsabilidad de la ballena azul, él dice que él solo se responsabiliza de 13 muertes, no más de allí, porque los demás eran curadores. ¿Qué son los curadores? Son los seres humanos que imitan retos iniciales y luego se los adjudican. ¿Por qué hago hincapié en esta información? Porque él decía que si él tenía la capacidad para en menos de una semana hacer que su hijo se ahorcara, se tirara un bus o saltara de la azotea de un edificio, ¿usted dónde estuvo toda la vida? Y es una reflexión bastante fuerte, dura, pero a mi modo de ver es muy contundente. Porque él dice que lo que él le daba a los chicos en esos días o semanas que estuvo en contacto con ellos era que les daba las 3C. ¿Cuáles son las 3C? Calidez, comunicación y confianza. 3. Calidez, comunicación y confianza. Pregúntese, papá y mamá, si usted le está dando eso a su hijo. Entonces, ahí tenemos un tema bastante complejo para reflexionar, porque sí nos deja pues una especie de sinsabor, pero siento que es un tema que es importante que lo analicemos. Ok, entonces con el tema de los retos tenemos que tener mucho cuidado porque usted solo ve una parte muy pequeña, que es la que usted ve en las noticias, porque está el reto de la canela, del hielo, del iPhone 6, del papel, y todos los días salen retos distintos. Es importantísimo que usted eduque a su hijo. Yo le expliqué ahorita en las caracterizaciones de lo que hace un nativo digital, y uno de ellas era la personalidad retadora. Fundamental que trabajemos con nuestros chiquitos y les digamos todo el tiempo y les enseñemos que ellos valen por ellos mismos. Ellos no tienen que probarle a nadie si son buenos o si tienen miedo o si esto les parece o no les parece. Mi hijo es como es y tengo que enseñarle todos los días que él no tiene que demostrarle eso absolutamente a ninguna persona. Con que él se sienta bien consigo mismo es más que suficiente. Bueno, les voy a hablar de algo muy particular que está pasando, papá y mamá, que es el comportamiento del sexting. Por favor, tenga mucho cuidado con esto. Sexting es una conducta de riesgo, pero también puede ser un delito penal. Sexting es la emisión o producción de videos o fotografías con alto contenido sexual. Pero el sexting tiene una particularidad. El sexting es voluntario. Y en este segmento que me voy a referir a esta conducta en particular, voy a hablar siempre de ellas, de niñas o de población femenina, porque lastimosamente el sexting es practicado en un 97% por mujeres. Ahora le explicaba que el sexting es voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que mi hija, nadie la está amenazando para tomarse una foto desnuda, para hacerse un video masturbándose o para hacerse un video con una foto íntima o para tener encuentros sexuales y grabarse. Eso lo hace ella porque lo desea. Fundamental que tenga en cuenta algo. Mi hija es la que se desnuda, pero es el hombre el que pide que lo haga. Aquí es muy importante que hable con sus hijas desde muy temprana edad. En estos días estaba viendo un especial muy interesante de National Geographic sobre todo el tema de cómo estos nativos están manejando la sexualidad y algo que me llamó mucho la atención es que hablaban de cifras de 13 años en adelante. Y resulta que yo tengo casos de sexting que me ha tocado estudiar en diferentes colegios que he visitado a nivel nacional y yo tengo niñas ya de 8 añitos que están practicando sexting. ¿Qué quiere decir eso? Que esta población, esta generación está 3 años adelantada que nosotros. Lo que usted y yo vivimos a los 14, ellos lo están viviendo a los 11 y así sucesivamente. Por lo tanto, cada vez se hace más necesario que usted como padre de familia hable sobre la sexualidad con sus hijos porque nada va a reemplazar la información que usted tenga que darle a él por información que pueda encontrar deformada en la calle o en internet. Importante que tenga en cuenta que esto es una conducta muy compleja porque se está dando entre los 12 y 16 añitos de edad. Esa es una época de preadolescencia y adolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en esa etapa estamos buscando pertenecer a, identificarnos con, construir nuestra personalidad. Entonces es una época que es muy complicada porque muchas veces los chicos o las chicas ceden a situaciones o ceden a acciones no porque realmente ellos lo quieran hacer, sino porque tienen que encajar. Y aquí hay otra parte que también es importante y es que ellos están en una etapa de un amor idílico. Entonces, por ejemplo, el chico que le pide a mi hija que se desnude es el primer novio, es su primer amor, entonces muchas veces en esas edades ellos no tienen la capacidad de dimensionar de que pues apenas están empezando a vivir y ese amor pues grandísimo que están viendo y romántico pues puede terminar.
Entonces, aquí es muy importante como que hablemos mucho de estos temas con nuestras chiquitas, les enseñamos mucho el tema del autocontrol, de la autorreflexión, del autocuidado, porque si algo es cierto es que si usted tiene hijas en la preadolescencia o en la adolescencia, hay más de un 70%, escúcheme bien papá, más del 70% de que su chiquita ya o haya sexteado, quiere decir, o que ya se ha tomado una foto, o esté pensando en hacerlo, sino que usted no sabe y probablemente nunca se entere. Entonces esto es muy importante que usted lo habla al interior de los hogares. 3 consejos fundamentales. El primero, educo a mi hijo o a mi hija para que no produzca el sexting. ¿Qué quiere decir esto? Mi hijo o mi hija no tiene por qué desnudársele a nadie frente a ninguna cámara fotográfica. Segundo, educo a mi hija o a mi hijo para que no lo provoque. ¿Qué quiere decir esto? Que mi hijo o mi hijo no tiene por qué decirle a nadie que se le desnude frente a ninguna cámara o frente a ningún artefacto tecnológico. Y tercero, educo a mi hija o a mi hijo para que no lo transmita. ¿Qué quiere decir esto? Puede hacer que mi hijo o mi hijo no se desnude, puede hacer que no le pidan a nadie que lo hagan, pero les llega la foto de algún chico o alguna chica en una situación de estas y automáticamente ellos ¿qué hacen? Compartir, postear, divulgar o reenviar. Si mi hijo o mi hija están en una situación de esas, a mí no me gustaría que a mi hijo me lo estuvieran reenviando por ahí. Entonces educo a mis hijos para que no hagan lo que a mí no me gustaría que le pasara a ellos, ¿ok? Vamos con otro comportamiento que es muy peligroso y personalmente le tengo muchísimo miedo, que se deriva del sexting, que es la sextorsión. Es cuando ya mi hijo o mi hija produjo el material, cayó en manos de gente inescrupulosa y luego utilizan esa fotografía en contra de. ¿Qué quiere decir esto? O te seguís desnudando para mí o le mando esta fotografía a tu papá, a tu mamá o la subo en las redes. Los chicos por lo general no cuentan este tipo de situaciones, lo que hace muy difícil rastrear o ayudar a este tipo de delincuentes, porque les da miedo, porque no quieren decirle al papá o porque los van a regañar. Entonces aquí es muy importante que establezcamos canales de mucha comunicación y de mucha confianza. Papá y mamá, escuchen muy bien. El sextorsionista solo necesita una fotografía. Con una foto que mi hijo o mi hija le envíe a esa persona inescrupulosa, ya le entregó absolutamente el poder. Porque con esa foto, esta persona puede hacerle la vida miserable a mi hijo o a mi hija. Entonces, para que tengamos en cuenta, sexting es la emisión o producción del material sexual y sextorsión es cuando utilizan ese material en contra mía o en contra de mi hijo. Ojo con lo que le voy a decir. Cuando el sexting se practica con menores de edad, quiere decir con personas menores de 18 años, automáticamente el sexting deja de ser sexting para convertirse en pornografía infantil en línea. ¿Le quedó claro? Es muy diferente si yo, por ejemplo, me tomo una foto, yo, el Camilena, yo una persona hecha y derecha, y se la mando a otra persona. ¿Dónde está el delito? Que esa persona publique mi información, pero allí no hay pornografía de ningún tipo, ni hay conductas sexuales inapropiadas, no. Allí el tema es que esa persona publique el contenido sin mi autorización. Entonces, es para que veamos la diferencia, ¿ok? Hay una dinámica que a mí personalmente me preocupa muchísimo, que se desprende del sexting, y es el tema del grooming o cibergrooming, o cybergrooming como muchos lo llaman. Son los adultos pedófilos o pederastas que se hacen pasar por niños en internet. Le tengo pánico a esta conducta delictiva. ¿Por qué? Por su modus operandi. Son pederastas o pedófilos que tienen la capacidad de enredar y de persuadir a nuestros menores. Primero que todo porque mi hijo no sabe con quién está hablando, piensa que está hablando con un compañero o con una compañera igual a ellos. ¿Por qué? Porque estos pedófilos o pederastas lo que hacen es conseguir las fotografías por medio del sexting, como ya le comenté, y luego se hacen pasar por los chicos o por las chicas que les dieron las fotografías. Entonces, lo que hacen es rodear al menor, ellos tienen herramientas muy contundentes de persuasión y lo más complejo es que cuando entablan la relación o entablan esa información o esa amistad con mi hijo, ellos tienen, o mi hija, ellos tienen la manera de sondear cuál es el ambiente familiar de nuestros chiquitos. Ellos saben si de pronto mi hijo o mi hija es una persona que mantiene mucho tiempo sola, sabe si de pronto hay adultos que están pendientes cuando él está conectado a internet, se pueden dar cuenta si mi hijo cuando navega tiene seguridad o hay personas que están vigilando constantemente la navegación de mi hijo o de mi hija. Ellos tienen todas las herramientas para darse cuenta de eso y de esa manera es que ellos buscan sus víctimas o buscan los menores para los fines que requieran. Otra cosa, papá y mamá, que también hace muy peligrosa esta acción es que son personas totalmente tranquilas y con una paciencia que usted no se alcanza ni a imaginar. Un pedófilo se puede demorar hasta 6 meses para hacer acercamientos con el menor que ha escogido o que ha de una u otra manera detectado. Ojo que las maniobras que utilizan pueden ser, se hacen pasar por cantantes,
por influenciadores, por youtubers, o se hacen pasar por personalidades famosas con los que los chicos o chicas sientan cierta empatía o cierta conexión. De igual manera también lo que hacen es que hacen pasar por sus compañeros o por amigos o por personas cercanas de su círculo, y luego lo que hacen es ganarse la confianza de mi hijo o de mi hija, estando para ellos en situaciones difíciles, se vuelven pues sus amigos y confidentes, y ya cuando tienen la confianza, ahí es cuando solicitan la fotografía o solicitan el material. Cuando ellos ya tienen el material, lo que hacen es que inmediatamente propician un encuentro físico, y si el chico o la chica se resiste a encontrarse con este adulto, pues automáticamente acuden a la sextorsión, y es que si no te ves conmigo, pues obviamente le voy a mostrar esto a tu papá y a tu mamá, y el niño obviamente o la niña accede. Preocupante porque solo el 14% de los casos de pornografía se conocen. Quiere decir que hay más de un 75% de víctimas en nuestra sociedad que no están recibiendo la ayuda pertinente para salir adelante con este tipo de situaciones. Y para cerrar este círculo de delitos o conductas sexuales, nos encontramos con la pornografía infantil. La pornografía infantil agrupa lo que es el sexting con menores de edad y lo que es el grooming. El que tome fotos, filme, grabe, produzca, porte, almacena, exhibe, venda o comparta, le acabo de decir 13 verbos rectores, por medio de cualquier aparato tecnológico, imágenes íntimas de menores de 18 años, está cometiendo el delito de pornografía infantil en línea. Importantísimo, papá y mamá. Los verbos rectores que más están cometiendo nuestros chiquitines son solicitar, divulgar y almacenar. Tenga mucho cuidado sobre todo con sus hijos hombres, revísele sus celulares porque están almacenando mucha pornografía en línea y no se están dando cuenta. El solo hecho de que la compañerita de 12 años, de 13 años le mande una foto íntima a mi hijo, así mi hijo no se la haya pedido, automáticamente mi hijo ya está incurriendo en un delito penal que es de pornografía infantil porque está almacenando contenido de una menor de menos de 18 años. Y otra cosa, con el solo hecho de que mi hijo le solicite o mi hija le solicite a otra menor de edad por un chat, solo que le mande un mensaje de que le muestre sus partes íntimas, ahí, inclusive ahí ya está cometiendo el delito de pornografía infantil porque está induciendo a mi hijo o a mi hija a que cometa esta acción. Entonces, para que por favor con eso tenga mucho cuidado. Hace un par de semanas tuvimos un caso muy triste aquí en este país, capturaron a un tipo en Santander que tenía más de 14 perfiles de Facebook donde se hacía pasar por niños y niñas entre 9 y 14 años. Lastimosamente tenía más de 11.000 víctimas conectadas en países, creo que fueron Argentina, Colombia, México y Panamá, y 54 de esas víctimas eran colombianas y 12 de esos menores estaban ubicados en la ciudad de Medellín. Entonces, para que por favor tenga mucho cuidado con eso, que los papás piensan que eso pasa pues por allá lejos y que eso nunca los toca aquí. Acuérdese que cualquier enfermo de estos está a un clic de mi hijo, y la falta de control parental o de que yo esté pendiente de lo que mi hijo está viviendo en internet hace mucho más fácil este tipo de situaciones. Y por último, papá y mamá, vamos a hablar de lo que es el ciberacoso. El ciberacoso son todas las agresiones que están haciendo nuestros chiquitos por medio de redes sociales. Aquí hay un tema que es importante y que es relevante que tomemos en cuenta. Esta es una generación que personalmente a mí me preocupa. ¿En qué sentido? Que es una generación que tiende a deshumanizarse y no es culpa ni siquiera de nuestros menores de edad. Estos chicos están creciendo viendo más pantallas que caras humanas y eso hace que haya una desconexión total con el ser humano que está al frente mío. Eso hace imposible que mi hijo cree relaciones empáticas con los seres humanos que están al frente. Cuando mi hijo toma este teléfono y acosa a otro compañero o lo escribe, él solo está viendo una pantalla. Él no está haciendo una conexión con la persona que está detrás porque no la ve. Y eso es lo que hace tan difícil que estos menores entiendan el daño que pueden hacer con una simple palabra o con un simple mensaje que le pueden enviar a otra persona que está detrás de la pantalla. En un informe reciente que sacó la UNICEF, sacó unas cifras muy tristes y muy complejas, y es que entre los adolescentes de 12
y 14 años, solo el 7% ha reconocido que es víctima de acoso escolar o ciberacoso escolar. Para mí sigue siendo una cifra muy alta porque solo son los que han reconocido, o sea que imagínense todos los que están detrás que todavía no se atreven a asumir que fueron víctimas de ciberacoso. Y de esa misma población entre 12 y 14 años, inclusive pueden ser menos, el 4% ha aceptado que ha acosado a compañeros en línea. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque como padres de familia muchas veces estamos preparados para que nos digan que a mi hijo le hicieron o que mi hijo está siendo víctima o a que mi hijo le están mandando mensajes inadecuados, pero como padre y madre de familia me tengo que preparar también para que me digan que mi hijo está atacando a alguien o está causando daño, porque como padres de familia tenemos que prepararnos para ese tipo de cosas. Entonces aquí papá y mamá el llamado es más a la reflexión, a que entendamos que los chicos están en edades complejas, en la etapa de la adolescencia es muy difícil, pero también es importante que estemos muy pendientes de los cambios de comportamientos que nuestros niños tienen. Por ejemplo, cuando mi hijo se vuelve taciturno, apático, se aísla, solitario, o por ejemplo no quiere comentar muchas cosas o no nos levanta la mirada, les dificulta hacer contacto visual, todo ese tipo de acciones nos pueden dar luces sobre situaciones que mi hijo puede estar pasando o puede estar viviendo y como padre de familia no estoy siendo consciente de ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente las conductas que le acabo de mencionar son con las que más cuidado debemos tener. Me gustaría pues responder algunas preguntas que me han hecho algunos padres de familia pues en este momento, donde se me pregunta pues que cuáles son las recomendaciones o de pronto las indicaciones con referencia a los portátiles en los cuartos de los menores. Voy a hacer un sondeo o voy a hacer, por decir, un resumen de unas recomendaciones muy prácticas que a mi manera de ver a usted le pueden ayudar muchísimo. Lo primero es el tema de las edades para tener perfiles en redes sociales. Papá y mamá, ya le dije que la edad para tener perfil en redes sociales es 13 años. Es más, si usted me pregunta a mí, yo le digo que espere hasta los 14. A los 14 años está científicamente comprobado que un ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones frente a una situación particular que se le presente. ¿Qué quiere decir esto? A los 14 años mi hijo tiene capacidad de discernir, porque es que usted no está siempre pegado al hijo suyo, quiere decir que su hijo va a tener que tener una personalidad o una estructura mental y emocional para tomar decisiones cuando usted no esté allí. Y la edad de 14 años, a mi manera de ver, es la adecuada para que mi hijo tenga un perfil en las redes y tenga un celular inteligente. Antes de 14 años no recomiendo. Y si usted de los papás o mamitas que dice, no, el Camilén, es que yo necesito que mi hijo esté conectado porque yo necesito saber cómo está en el colegio, perfecto, pero compre un celular normal, sin datos, papá y mamá. No hay necesidad. Usted lo que necesita es hablar con él, que él le conteste. Entonces, ahí le dejo eso también para que reflexione. El tema de los portátiles en los cuartos no lo recomiendo, papá y mamá. El portátil o el computador tiene que estar en un lugar visible de la casa, donde usted vea lo que su chiquito o su chiquita está haciendo. Es muy importante que tanto el celular como todas estas herramientas tecnológicas se entreguen con unas normas claras de uso antes de obsequiárselo al menor. Allí yo siento que hay una ruptura bastante grande y es que cuando ya entregan el aparato al año, es que nos venimos a dar cuenta de que pues el chico o la chica están haciendo cosas indebidas y usted nunca le dio una reglamentación clara sobre lo que tenía que hacer con este aparato o con este aparato. Entonces lo que le recomiendo es que cuando usted lo vaya a entregar se sienten en familia con su esposa, con su esposo, o si usted es mamita soltero, papito soltero, se siente con su hijo y le explique cuáles van a ser las condiciones, los horarios, qué información vas a tener, cuando tú estés con una persona la vas a mirar a la cara, este celular no puede desconectarte de las personas que tú amas, tienes que prestar atención, tienes que ser respetuoso, en este celular o en este aparato no me vas a buscar contenidos pornográficos, pero eso todo usted se lo tiene que decir. Y tiene que quedar un acuerdo de uso para que en el momento que el menor lo incumpla, pues simplemente como la familia que somos, pues él tendrá que asumir unas consecuencias por ese incumplimiento, pero volveremos a empezar y iremos construyendo una alfabetización digital con responsabilidad. Papá y mamá, importantísimo el tema de las actividades extracurriculares. En esta parte sí me gusta detenerme porque a veces los papitos o las mamitas no se dan cuenta de la relevancia que tiene que su hijo o su hija haga actividades aparte de la escuela. Primero que todo porque les desarrolla un don único. Yo siempre he pensado que todos los seres humanos tenemos un don excepcional y mi deber como padre o madre es entender y ayudarle a mi hijo a que descubra qué es eso que tanto le gusta y también porque encuentra una manera de relacionarse con los demás
de maneras distintas. Está comprobado que los chicos que están en algún deporte, tocan un instrumento, están en clases de arte o simplemente hacen actividades sociales, se relacionan con las tecnologías de una manera muy diferente a de pronto los chiquitos que llegan del colegio, tiran la maleta y automáticamente se conectan con este aparato. Entonces es muy importante que les dediquemos a nuestros chiquitos ese tiempo para que ellos hagan cosas que les gusten y se relacionen con los demás de una manera muy diferente. Necesito que me recupere, papito y mamita, también, importantísimo, antes de irme, el espacio de la comida. Soy una defensora acérrima de que la comida es el espacio más importante que tiene una familia porque es donde nos demostramos que somos uno. Pero en ese espacio familiar, papá y mamá, no entran celulares, no entran computadores, no entran tabletas, somos nosotros, solo nosotros los que estamos aquí, que formamos este vínculo familiar, que acabamos de dar gracias porque llegamos todos a nuestra casa sanos y salvos, así de pronto usted llegue un poco más tarde, o su esposa, o usted sea un papito solita o una mamita solita. Es un espacio que necesitamos recuperar, porque en ese espacio es donde yo puedo percibir realmente lo que le está pasando a mi hijo. Muchos papitos o mamitas no se dan cuenta o estas alertas pasan inadvertidas precisamente porque no tienen este tipo de espacios de encuentro con sus seres queridos, que son sus chiquitines. Importante, papá y mamá. Yo sé que muchos dicen, y es importante cuando dicen, no, es que yo no le dedico cantidad de tiempo a mi hijo, sino calidad. Pues, ¿cómo le parece que necesitamos cantidad de tiempo también? Porque es que ese cuento de que solo es calidad y usted ve a su hijo solo un día, una hora a la semana de todas las horas que tiene, pues tampoco está funcionando. Todo, papá, absolutamente todo, lo que raye o lo que interfiera en los espacios de encuentro o de dedicación que usted deba tener con su hijo, si usted siente que algo en su vida no está encajando y que usted con su hijo está perdiendo esa conexión, pues lastimosamente, papá y mamá, tengo que decirle que debe replantearlo, porque nada en su vida, escúcheme muy bien, nada en su vida puede estar por encima del bienestar, de la conexión y de la importancia de la familia. Entonces, papito y mamita, fue un placer estar con ustedes en este espacio, me voy feliz, contenta con todas las personas que estuvieron con nosotros, que estuvieron participando y nada, estoy aquí para colaborarles, para servirles y los llevo en mi corazón. Hasta una próxima oportunidad.